Exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador.
Buenas noches, querida iglesia. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Y bueno, ya entramos en este 2021 y como es necesario, hay que hacer una evaluación a todo nivel. Ojalá usted la esté haciendo en su casa personalmente, ¿no? De todo lo que ha pasado. Seguramente este año va a ser un poco más difícil, ya que por la pandemia cambiaron muchos de nuestros planes y este año, también por la inseguridad de lo que pueda pasar, nos puede hacer dudar también de muchas de nuestras proyecciones y de las cosas que queremos hacer. El año pasado, al empezar enero, les hacía una analogía con la visión 2020, ya que curiosamente el año era el 2020, y les hablaba de cómo ese año nos iba a servir para ampliar nuestra visión y cómo nos ha ayudado esta pandemia, ¿no? Para poder ver muchas cosas. Vimos la verdad de nosotros, vimos la verdad de muchas personas, nos dimos cuenta de nuestra fragilidad, de las cosas que son realmente importantes. Algunos nos dimos cuenta de algunas cosas de nuestra vida espiritual también, ¿no? Cosas que tenemos por mejorar, cosas por dejar, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, nuestra visión se ha ampliado eh, en muchos aspectos escatológicamente. Vemos cómo vamos camino al cumplimiento de muchas profecías, pero sobre todo nuestra visión se ha ampliado para ver la mano del Señor, ¿no? En nuestras vidas, ver claramente que Él está de nuestro lado, respaldándonos, proveyéndonos y sustentándonos. Así que teniendo eso en nuestra mente, pues veamos qué nos dice Dios a través de su palabra, ¿no? Eh, Quisiera invitarlos a que busque en su Biblia, si la tiene ahí cerca, en su celular o si la tiene en físico, que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de sus siervos dijo, no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron.
y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esta es una de las historias que queda muy fácilmente grabada en nuestra mente por lo extraordinario de ella. Y si hay dos profetas usados por Dios en milagros y maravillas en la Biblia, fueron Elías y Eliseo, ¿no? Que son de pronto los que más recordamos, Elías y Eliseo. Y aquí tenemos este contexto donde Eliseo se ve rodeado de peligro, como sin salida, pero él no estaba mirando eso, porque él estaba mirando la realidad con ojos espirituales. Yo creo que el año pasado muchos nos sentimos así, encerrados, rodeados de peligro y con la incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar todo este asunto del COVID, ¿no? Pero si podemos trazarnos una meta este año, debe ser mirar nuestra realidad con ojos espirituales, ver lo que Dios está haciendo y dejar el miedo atrás, porque tenemos su respaldo. Entonces, el título para esta enseñanza es Dos cosas importantes que podemos aprender de la historia de Eliseo. La realidad espiritual es más poderosa que la realidad natural. Nosotros debemos entender que las cosas espirituales pueden cambiar las naturales, pero que las naturales no pueden cambiar las espirituales, porque estamos acostumbrados a tratar de solucionar con estrategias naturales y aún cambiar las espirituales de forma natural. Y tal vez llevamos mucho tiempo tratando de hacer las cosas así. Pero si vemos lo que nos muestra la palabra en esta historia, podemos ver que el ejército sirio traía todo su poder militar, ¿no? Todo su arsenal, su ejército, sus carros, pero aún así se quedaba corto contra el poder espiritual, que es lo que nos muestra el pasaje cuando nos habla de carros de fuego, ¿no? Entonces la historia nos muestra que lo más grande, lo más poderoso, pues eran los carros, ¿no? Pero el poder espiritual superaba todo el poder terrenal o natural. Pero aún así, Eliseo no utilizó la estrategia militar, ¿no? Que es algo muy curioso. Eliseo le pide a Dios que ciegue al ejército sirio, y no con una ceguera literal, sino con una confusión en su cabeza, para así poder llevar a este ejército hasta Israel. Si vemos con estos ojos espirituales, no solo podremos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, sino que podremos ver la estrategia correcta para enfrentar la realidad. Por eso es tan importante que insistamos en nuestras disciplinas espirituales, para que nuestra vista no se nuble. Si Eliseo hubiera estado nublado en su visión, seguramente hubiera utilizado la estrategia militar y violenta, que de pronto es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, ¿no? Pedirle a Dios que use todo ese poder militar espiritual a su favor. Pero vemos que al final ese no era el propósito de Dios. Así que este asunto de la visión se vuelve sumamente importante en la historia, lo que nos lleva al punto número 2. Si dependemos de una visión natural, seremos fácilmente engañados. Dios responde a la petición de Elías y como vimos la ceguera, pues no era una ceguera física que no podían ver absolutamente nada, sino que era una confusión. Así que Elías guía al ejército sirio al propio territorio de Israel, donde quedan a disposición de lo que el ejército de Israel quisiera hacer con ellos. Y eso mismo nos pasa cuando no tenemos una visión clara de la realidad. Cualquier persona nos puede decir cualquier tipo de cosa y nosotros la creemos.
nos pueden vender cualquier tipo de estrategia y nosotros la creemos y la utilizamos pensando que es cierta. Y en nuestro contexto, que está inundado de este fenómeno de las noticias falsas, eh, necesitamos esta visión espiritual, ¿no? Esta visión clara. Si no tenemos la visión espiritual, realmente estamos ciegos. Y una persona ciega pues puede ser fácilmente engañada, aún de cosas espirituales, haciendo la analogía. Muchas personas predican violencia, por ejemplo, pero aquí vemos claramente cómo la estrategia fue pacífica, aún en tiempos de guerra, y mucho más efectiva que una estrategia violenta, porque dice el versículo, ¿no?, que nunca más volvieron los sirios al territorio de Israel. Eso nos muestra la visión que debemos tener y la que produce la palabra en nuestras vidas. Por eso al leerla, al estudiarla, obtenemos esa visión tan necesaria en nuestros tiempos, para que nadie pueda engañarnos. Y aún más, podemos abrir los ojos de otros, como en el caso del siervo de Eliseo, ¿no? Podemos ver que pidió a Dios que le abriera los ojos y él pudo ver la realidad tal y como era. Así que en este año recordemos, sepamos y veamos que Dios está de nuestro lado. No digamos como el siervo de Eliseo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sino que tengamos fe. La fe nunca es la imaginación de cosas irreales, es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas por los sentidos, pero que aún así son reales. Entonces, la invitación es este año que podamos confiar en Dios, que tengamos esa visión espiritual, que veamos el respaldo de Dios a nuestro alrededor, y podamos ver esos ángeles, esos carros de fuego que son el respaldo de Dios en nuestras vidas, ¿no? La protección de Dios a nuestras vidas. Y que también podamos estudiar la palabra, insistir en estas disciplinas espirituales, que sigamos orando, que sigamos ayunando, que sigamos haciendo vigilias, que no dejemos de congregarnos, así sea a través de Zoom o de los videos que podemos hacer, que sigamos nutriéndonos en nuestra vida espiritual para que podamos tener una visión clara. Entonces, oremos a nuestro Dios y le damos gracias. Señor, te agradecemos porque tú nos has traído hasta aquí. Señor, te agradecemos porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel hasta el fin, porque tú nos tomas de tu mano, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú provees a cada una de nuestras necesidades, aún hasta nuestras necesidades emocionales, Señor. Tú siempre estás proveyendo a nuestras vidas, Señor. Tú traes paz a nuestra vida, tú traes gozo a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, que no decaigamos, Señor, sino que siempre podamos permanecer en ti, Dios, que a pesar de las circunstancias, y más ahora, Señor, que vivimos este tiempo de pandemia, Señor, donde hay mucho miedo, donde hay muchas noticias, Señor, que tal vez hacen desfallecer nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, que podamos estar pegados de tus promesas, Señor, que podamos estar pegados de tu palabra, Señor, que podamos escuchar siempre tu voz en nuestras vidas y que no nos apartemos de ti en ningún momento. Que tu amor, Señor, sea nuestro escudo, Señor, que tu amor sea nuestra esperanza todo el tiempo, Señor. Te entregamos este año, Señor. Te entregamos todos nuestros planes. Te entregamos todo lo que queremos hacer, Señor. Te entregamos todas las circunstancias que aún ni siquiera sabemos que van a ocurrir en nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, sabemos de tu respaldo en nuestras vidas, Señor, y permanecemos en ti, Señor. Permanecemos en la fe, Señor, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.